Vamos a continuar con esta jornada tan interesante que ha organizado Pilar como directora, y como todo lo que hace, la verdad es que suele salir muy bien. Este seminario, este curso de especialización y el proyecto de investigación. Es que estás en todo, Pilar. Bueno, esta mesa redonda tiene por título Experiencias de cooperativas en el ámbito social. Tenemos 3 personas que nos van a hablar de experiencias concretas de empresas cooperativas sociales, todas ellas. Yo, antes de presentarles, porque también me lo habían sugerido desde la organización de las jornadas, que yo no podía estar a primera hora, que hiciera alguna introducción. Y me parece que la voy a hacer sobre un tema que se ha estado tratando a lo largo de la mañana y que yo creo que merece una aclaración en la medida en que yo he sido profesora de este curso. Hablando del régimen económico, hemos manejado unos conceptos que aquí aparecen, esos conceptos con un sentido distinto, es el ánimo de lucro. Entonces, yo quería hacer una referencia simplemente por clarificar las cuestiones. Cuando hablamos de las cooperativas, al igual que cuando hablamos de todas las entidades mutualistas, es decir, aquellas empresas que desarrollan la actividad con sus propios socios, se califican por la ley como entidades sin ánimo de lucro. Ese concepto de ánimo de lucro es diferente al que se usa cuando hablamos de las asociaciones y de las fundaciones. Es la diferencia entre lucro objetivo y lucro subjetivo. Pero centrándonos en las cooperativas, una cooperativa es una entidad sin ánimo de lucro normalmente cuando desarrolla actividades con terceros y no las distribuye entre sus socios. La existencia de excedentes y su retorno a los socios técnicamente no es una distribución de beneficios, es un ajuste del coste de transacción. Así es como lo llama expresamente la Alianza Cooperativa Internacional. La Alianza Cooperativa Internacional tiene una sección que es de cooperativas sociales y tienen unos estándares mundiales para las cooperativas sociales, donde han tratado de recoger cuáles serían las normas a las que tienen que ajustarse las cooperativas sociales en todo el mundo. Y se plantean si las cooperativas sociales deben de tener o no ánimo de lucro. Y no entran en el tema de los excedentes, porque, como bien dicen, los excedentes no es un beneficio que se reparta, es un ajuste del precio de transacción. Por tanto, podríamos dejarlo abierto y que el precio fuera el que fuera, siempre y cuando que los beneficios, y la ley es muy clara, no mezcla beneficios con excedentes, son cosas diferentes y jurídicamente diferentes. Los beneficios serían los resultados de actividades con terceros y resultados positivos de otras actividades ajenas al objeto social, a la actividad desarrollada con los socios. En las cooperativas, lo propio es que esto no se distribuya, aunque es verdad que en la ley valenciana o en las leyes de cooperativas españolas pues ha empezado, y es por lo que los mercantilistas están reclamando que esto es lo que hacen ya las sociedades mercantiles. Vamos, para eso no hace falta crear una cooperativa. Es muy discutible que se siga llamando cooperativa a estas entidades que reparten los beneficios, porque técnicamente no deberían de serlo. Pero bueno, quiero hacer una precisión. Yo cuando estoy viendo cuando a las cooperativas se les llama entidades especialmente sin ánimo de lucro, pero equiparándolas a las asociaciones y fundaciones, lo que se limita es incluso el excedente. Incluso el excedente. Si piensan, por ejemplo, en un requisito que es cuánto pueden cobrar los trabajadores en una entidad sin ánimo de lucro, que se marca en un 150%, nosotros podríamos decir una cooperativa que retribuye vía excedentes un 150% el precio de mercado, estaríamos en la misma situación. Y podríamos decir que cumple los mismos requisitos que una asociación o que una fundación. Por tanto, quería hacer esta aclaración. Esto no está en la ley, es una idea que yo propongo. Utilicemos el mismo criterio, que existe el límite que se pone a la valoración del trabajo prestado por los socios o por los trabajadores a otras prestaciones que los socios hacen. Pero quería hacer esta precisión. Es decir, las cooperativas como entidades mutualistas son entidades sin ánimo de lucro,
desde el punto de vista del derecho mercantil siguen siéndolo siempre que no repartan beneficios, y para adaptarse a lo que se considera entidad sin ánimo de lucro en las leyes fiscales, que ese es otro concepto de ánimo de lucro, podría limitarse los excedentes. La ACI, cuando habla de las cooperativas sociales, solo dice que o no distribuyen excedentes o lo hacen parcialmente. Ese carácter parcial podría venir por lo que les digo, pero eso obligaría a que las leyes de cooperativas se modificasen, porque la ley estatal, como decía Pilar, valora la prestación del socio por el precio de mercado. A mí me gusta más el criterio vasco, que dice como máximo por el valor de mercado, lo cual permite que pueda ser inferior. Pero, claro, si es una cooperativa de social y no va a repartir excedentes, debería de permitir que pudiera ser más la retribución. Pero bueno, esto ya son cuestiones que si alguna vez tuviéramos la oportunidad de participar en una regulación como debe tener las cooperativas sociales, pues se tendría que tratar en ese momento. Y ahora, en relación con las cooperativas de iniciativa social, que es el título de estas jornadas, es verdad que se ha hablado de que existen distintos conceptos para hablar de las cooperativas sociales, pero quisiera también añadir una matización, porque incluso el concepto de cooperativa de iniciativa social con este nombre no significa lo mismo en todo el país, en todo el Estado. Afortunadamente tenemos aquí experiencias catalanas que cuando ellos hablan de cooperativa de iniciativa social se están refiriendo a lo mismo que la ley estatal cuando habla de cooperativas de iniciativa social. Pero no es lo mismo que lo que significa una cooperativa de iniciativa social en Aragón, en Madrid, en Castilla-La Mancha o en Asturias, por ejemplo, porque esas solo pueden ser cooperativas de trabajo asociado. Y entonces, en cambio, las cooperativas de iniciativa social catalanas o estatal permite todo tipo. Estas que limitan el concepto de cooperativa de iniciativa social a las de trabajo asociado, normalmente permiten también la existencia de cooperativas de integración social. Entonces, hay dos modelos, por eso el concepto de iniciativa social es un concepto más restrictivo. La ley valenciana, que también Carmen finalmente nos va a hablar de la situación en Valencia no hay este modelo de cooperativa de iniciativa social, ni en sentido amplio ni en sentido estricto. Sí que existe el concepto de cooperativa de integración social y además es el modelo más antiguo de España, porque la primera ley de cooperativas valenciana hablaba de cooperativas especiales, aunque limitaba su función a las cooperativas de discapacitados solo. Pero bueno, lo digo porque fíjense que los conceptos, incluso hablando de cooperativa, de iniciativa social, no estamos hablando, hay dos modelos. Afortunadamente, las experiencias que vamos a conocer aquí pues es en el mismo modelo que se ha seguido en la exposición. Bueno, hechas estas, y por decir algo, ¿no? Por dar una introducción, voy a presentar ahora a los panelistas o los ponentes de esta mesa redonda. En primer lugar, intervendrá Artur Feijóo. Artur es director administrativo financiero de un grupo cooperativo catalán que se conoce como TEB, Taller Escuela Barcelona, que parece que fue la primera entidad. Son cooperativas, todas ellas de iniciativa social. Entonces nos va a hablar de este grupo y de cómo está conformado, qué funciones realizan. Y yo te daría la palabra o casi voy a presentar a los tres y así ya van conociéndolos mejor. Y luego te daré a ti la palabra para que pienses tú. En segundo lugar tenemos a Joan Segarra. Joan Segarra es representante de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña, pero concretamente de la sectorial de cooperativas de iniciativa social, y nos va a hablar también los servicios que presta la sectorial. Nos hablará también un poco de cuál es la situación de este sector en Cataluña. Y por último, Carmen Herrera, que todos la conocéis, que es economista, trabaja en Fevecta, especialista en el área de fiscalidad y contabilidad,
pues nos va a hablar de la situación de estas cooperativas en la Comunidad Valenciana y, en particular, de los problemas que ellos, desde su punto de vista como profesionales, se encuentran. ¿Qué problemáticas tienen este tipo de entidades en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues hecha la presentación, Artur, tienes la palabra cuando quieras. No disponemos de 10, 15 minutos. Luego abriremos un turno de palabras en general, de preguntas para todos. Muy bien. Buenos días. Bueno, mi idea en principio es intentar explicar a partir de nuestro caso particular de lo que somos, un grupo cooperativo, que además somos entidades sin ánimo de lucro. Cómo vemos la fiscalidad, ¿vale? Cómo nos vemos dentro de la fiscalidad, comparándonos también con otro tipo de... No sé por qué sale esto. Ya está. De entidades, ¿no? que tienen en común con nosotros, por ejemplo, también el tema del sin ánimo de lucro, aunque tú lo has explicado ahora con otras acepciones, digamos, o el tema de grupo también, ¿no? Para ver qué hay de diferente en las cooperativas respecto a otro tipo de entidades. Somos un grupo cooperativo formado por 7 entidades, en este caso, una cooperativa de segundo grado, que sería Taller Escola Barcelona, y diferentes cooperativas de primer grado. Bueno, todo el mundo entiende lo que es una cooperativa de segundo grado, formada por socios, personas jurídicas, una cooperativa de primer grado, socios, personas físicas. Son las 6 cooperativas que son socios, 5 son cooperativas de trabajo asociado, y una es una cooperativa de consumo y usuarios, bueno, de usuarios, aunque en principio debían ser prestaciones de bienes, ¿no? Para poder, según... Son prestaciones de servicios, es una cooperativa de servicios de tipo residencial. Vale. El objeto de todas las entidades es la integración laboral y social de personas con discapacidad intelectual. Y los volúmenes, esto que tenéis aquí arriba más o menos a nivel de volúmenes, 500 personas, trabajadores con discapacidad en lo que se conoce como Centro Especial de Empleo, que es la parte principal, a través del trabajo, a conseguir la máxima integración. 150 usuarios de centro ocupacional, que son actividades de tipo asistencial en este caso, y unos 80 usuarios aproximadamente de diferentes servicios de tipo residencial, que son los que hace esta cooperativa que ponemos aquí abajo, TED Habitacha. Hay una cooperativa dentro del grupo que lo que hace, lo explico porque luego tiene incidencia en lo que explicaré después, que lo que hace es dar servicio a todo el conjunto del grupo para no replicar estructuras de tipo de gestión, de administración, recursos humanos, etcétera. Se agrupa todo en una sola cooperativa, que es esta TEP Gestió, que es la que hace los servicios al conjunto del grupo. Economía de escala, etcétera, un poco para optimizar a nivel de resultado. Vale, dicho esto, en el marco que tenemos de grupo, la visión que intentando, no sé por qué no va para adelante. Okay. Es lo que da. Sí. Ahora sí, vale. Esto es lo que os quería explicar. Es bonito, es que es bonito y merecía la pena. Sí, intentando sintetizar un poco qué es, cómo veía la tributación de la cooperativa como entidad sin ánimo de lucro y como grupo. La verdad es que pensando un poco cómo lo sintetizo, pensaba el concepto de bicho raro, porque persona de carácter o costumbres poco comunes o extrañas para los demás, porque se nos trata de manera diferente. Y buscando una imagen de bicho raro, una de las primeras que salen cuando buscas en internet es este bicho, que sí que existe, se ve, y que se ve que se llama una mantis pagan. Y bueno, hablando de tributación, pues me parecía muy oportuno, pues, poner este... Vale. Dicho esto, un poco para explicar por qué digo lo que digo. En principio, estamos definidos, y además sobradamente, porque no tenemos una sola ley, sino tenemos varias, ¿no? Una por cada comunidad, o sea que está muy bien. Y bueno, define una de las definiciones de grupo cooperativo, conjunto formado mayoritariamente por varias sociedades cooperativas de la clase que sean y la entidad cabeza de grupo, que ha de ser necesariamente una cooperativa, que ejerce facultades y emite instrucciones de obligado cumplimiento para las entidades agrupadas. Lo cumplimos perfectamente. Tenemos un acuerdo intercooperativo que dona las capacidades a esta cooperativa de segundo grado, de la cual las demás son socios. Cumplimos perfectamente el concepto de grupo cooperativo.
cumplimos también la consideración de cooperativa de iniciativa social, según se desprende de la ley que nos aplica, que es la Ley de Cooperativas catalana, reconocidas como tales, para dar satisfacción de necesidades sociales no atendidas o atendidas insuficientemente por el mercado mediante las actividades que determinen los respectivos estatutos sociales. Y estas cooperativas, con independencia de la clase que sean, han de cumplir en cualquier caso los requisitos establecidos por el artículo 129, que define lo que es una cooperativa sin ánimo de lucro. Y aquí os da estas pautas, digamos, la no distribución de excedentes, que antes comentabas, y el tema de las retribuciones del personal, tanto socios como asalariados que no sean socios. Limita, digamos, las retribuciones. Pero sobre todo, en el primer párrafo, explica que a efectos de concursos públicos, de contratación con entes públicos, de beneficios fiscales, de subvenciones, deberían tener estas entidades las mismas condiciones que las demás entidades sin ánimo de lucro. Las cooperativas sin ánimo de lucro definidas de esta forma. Y la verdad es que si nos vamos a coger, ya lo habéis explicado antes, de hecho voy a repetir un poco lo que habéis explicado antes, a nivel de tributación local, por ejemplo, IAES, IBIS, impuestos de vehículos de la plusvalía, por ejemplo, la Ley 49/2002, que trata de las entidades sin ánimo de lucro, pues establece una serie de beneficios fiscales, incluso la exención total, en algún tipo de tributo, incluso en el impuesto de sociedades, ¿no? Por las actividades que realizan, incluso las económicas, ¿no? Incluso la inserción laboral, la explotación de granjas, talleres, centros especiales en los que desarrollan su trabajo, es una definición un poco de lo que también hacemos nosotros, ¿no? Pero esto no aplica a las cooperativas, ya lo hemos visto antes lo habéis comentado también. A nivel de tributación local, aplica a fundaciones, asociaciones, otras organizaciones, pero no estamos aquí las cooperativas, ¿no? Quedamos fuera de este. Por eso digo esta sensación de desubicación, de bicho raro respecto a otro tipo de entidades. A nivel de impuestos sociales es lo mismo, lo hemos comentado. Y más lo que tú has comentado, Pilar, antes también, todo el tema de complejidad, las incidencias de diferentes leyes según donde estés a la hora de practicar las liquidaciones del impuesto de sociedades, más complejidades añadidas y la inseguridad de que equivocaciones pues conllevan las pérdidas de condición de cooperativa especialmente protegida y acabas tributando a un tipo ahora que parece ser incluso superior a una gran empresa, por ejemplo, ¿no? A nivel de impuestos de sociedades, una acotación también. Nosotros tributamos a nivel de impuestos de sociedades como grupo, consolidamos a nivel de impuestos de sociedades y podemos hacerlo en función del Real Decreto 1145 del 92, que hay dos requisitos: que exista grupo, que exista una entidad cabecera de grupo, la tenemos, y las cooperativas socias de estas sobre las que ejerce poderes de decisión, como es el caso, a través de un acuerdo del que nos hemos dotado. Y además dice que tiene que existir el compromiso de redistribuir solidariamente el 25% del excedente neto una vez deducidos los impuestos y las cantidades destinadas obligatoriamente por ley a los fondos de reserva. Es decir, no nos aplica. Lo tenemos contemplado en nuestros estatutos. Hay un apartado que vamos a redistribuir hasta el 25% de nuestros resultados, pero no lo podemos hacer porque no podemos redistribuir resultados, ¿no? Somos entidades sin ánimo de lucro que no podemos distribuir resultados. Con lo cual, es también un poco incoherente en nuestro caso que se tenga que exigir esto, pero se exige porque si no, no podíamos tributar consolidadamente a nivel de impuesto de sociedades. Y a nivel de IVA, pongo también un caso también. Es el tema del régimen de grupo de entidades, que sí que es significativo, lo comentamos el otro día, Pilar. Hay una posibilidad, desde el 2008, creo que es, ¿no?, que los grupos de entidades puedan tributar de manera especial a nivel de IVA. Hay dos niveles: el nivel básico, en el cual agregan cuotas, es decir, cada uno hace su liquidación y las cuotas positivas, negativas, las pueden sumar y una sola entidad liquida el importe resultante. Tiene unas ventajas financieras, evidentemente. Si estás haciendo inversión, por ejemplo, en un tipo de entidad, tienes un IVA soportado superior al repercutido, para no tener, y en cambio en otra parte tienes que liquidarlo positivamente y ingresar a Hacienda, te lo permite compensar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incluso trabajamos con tesorería centralizada, ¿sí? Incluso, o sea, que a nivel de grupo. Incluso después hay otro nivel más avanzado que también nos podría interesar. El tratamiento especial de las bases imponibles entre las operaciones intragrupo, como es el caso. Antes, cuando os he explicado el hecho de la cooperativa Gestio,
que hace facturación al resto de cooperativas, haya una entidad como TED Habitatge que está totalmente exenta a nivel de IVA, solo hace prestación de servicios de tipo selección residencial. Claro, la facturación que hace Gestio hacia Habitatge, ese IVA que le tiene que repercutir, ese 21%, es más coste para esta cooperativa. Se podría minimizar, no eliminar totalmente, porque sí que tenemos una serie de servicios que soportamos IVA, por los cuales soportamos IVA, pero la mayor parte de la carga que digamos que transmitimos es coste de personal que trabaja para esta empresa. Por lo tanto, un poco nos encontramos desubicados y como bichos raros en muchos aspectos a nivel de tributación. Este era el ejemplo que os quería explicar. Solo comentar para terminar una cosilla. Soy alumno del curso de este año y lo recomiendo a todo el mundo. Que no sé si aquí sois gente que habéis hecho el curso o que lo pensáis hacer o sois prescriptores de gente que haga el curso. Creo que merece la pena por varias razones, porque el formato y porque la gente que lo realiza nos lo hace muy bien, porque las cooperativas, a pesar de ser bichos raros, merecen la pena, es decir, porque en momentos como estos se demuestra que las entidades cooperativas tienen una gran resistencia, una gran resiliencia y, por lo tanto, merece la pena que haya gente formada que sea capaz de ayudar a que este tipo de entidades salgan adelante. Nada más. Sí. Muy bien, Joan. Ahora Artur Feijóo cuando... No, perdón, Joan Segarra. Artur Feijóo, sí, efectivamente. Él es Artur Feijóo. Tú eres Joan Segarra. Sí. Ah, ya habéis cambiado. Vale. Disculpa, sí. Vale. ¿Ya? ¿Esas? Vale. Sí, sí. Muy bien. Buenos días. Si me permitís, antes de empezar, una confesión. Yo no soy ni fiscalista, ni abogado, ni economista. Soy pedagogo. Por tanto, ya doy por hecho que soy el menos experto de esta sala. De todas maneras, en el rato que llevamos aquí desde que hemos llegado he aprendido mucho. Ya sé que no me habéis llamado por aprender, también para explicar, entonces intentaré explicar alguna cosa. Y me apuntaré al curso, creo, tal como Artur proponía. A ver, yo os vengo a explicar lo que represento. Yo, como director de la sectorial de Cooperativas de Iniciativa Social de la Federación, represento a 108 cooperativas, las 6 de TEP más 102 más, que dentro de la Federación de Cooperativas de Trabajo se agruparon en el año 94, no las 100 y pico, las 15 que había en aquel momento, como sectorial, que es uno de los términos que nuestros estatutos permiten. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué se crea una sectorial en una federación? Pues justamente para defender los intereses de ese colectivo, o por una cuestión territorial, o como en este caso, por un sector de actividad. Pero además ligado a lo que nuestra ley catalana definía y define como cooperativa de iniciativa social. Me lo salto porque Artur ya lo ha explicado, hay 2 artículos que hablan de la ley, pero quería hacer un inciso que me ha sugerido Gemma con su intervención. Nosotros ahora estamos en Cataluña en trámite parlamentario de modificación de la ley de cooperativas, donde hay bastantes cambios. En su momento se dijeron a la sectorial de iniciativa social, dijeron, de los 2 artículos de iniciativa social, ¿queréis cambiar alguna cosa? Y la respuesta fue no, no queremos tocar ni una coma. Digo que me ha sugerido Gemma porque me ha hecho pensar algunas cosas que decía. Digo, hombre, a lo mejor teníamos que haberlo mirado. Pero os voy a explicar por qué dijimos no. Estuvimos reflexionando, lo estuvimos hablando y dijimos que no por la simple razón de mejor no tocar lo que funciona. Nos daba mucho miedo, nos daba pánico el entrar en una discusión de modificar alguna cosa que a lo mejor el articulado y el redactado actual no nos acaba de convencer, porque lo que tenemos nos está sirviendo, como ahora explicaré, para algunos de los intereses que tenemos. Y pensábamos que entrar en un trámite parlamentario, en una modificación de ley en ese sentido, nos podía acabar perjudicando. Os explico esto porque justamente, si algo hemos conseguido como sectorial y como cooperativas de iniciativa social en Cataluña es, a partir de esta definición que la ley nos marca y a partir de esta defensa que hemos hecho estos años de equipararnos al sin ánimo de lucro, a las asociaciones y a las fundaciones,
hemos conseguido un reconocimiento y una cierta incidencia que nos ha ayudado en muchos casos a resolver algunos temas. Algunos, como ha explicado Artur, desde su situación sobre todo de grupo no están resueltos, pero otros, como después veréis, hemos conseguido una cierta incidencia. Os pongo este cuadro simplemente, yo dejaré este PowerPoint después por si lo queréis hacer correr, pero para que veáis, es una comparativa entre empresas en Cataluña respecto a España. Se ha descoyunturado un poco, perdonar la estructura, pero bueno. Pero sobre todo incidir en el tema de que el cooperativismo e iniciativa social, las cooperativas de iniciativa social en Cataluña, son una realidad muy consolidada. ¿Por qué? No sé si conocéis, pero en Cataluña el tercer sector social, lo que se conoce como tercer sector social, agrupado en dos grandes organizaciones que son la Taula del Tercer Sector y la Patronal del Tercer Sector, ha cogido mucha fuerza, producto del desarrollo de todos los servicios vinculados al estado de bienestar. Las cooperativas que nosotros agrupamos son todas de iniciativa social, por tanto, trabajan todas en el sector que podemos denominar atención a las personas, pero dentro de este colectivo habría dos grandes grupos, los que, como puede ser TEP, como Centro Especial de Trabajo, como empresa de inserción, hacen actividades de producción o de servicios, pero la mayoría de las que tenemos lo que hacen es trabajar para la administración pública, como gestores de proyectos sociales, como proveedores de la administración. En todos estos sectores de actividad que aquí os pongo, que no entro en detalle. Desde esta visión de que nuestras cooperativas están en todos los sectores de actividad, que la atención a las personas en este momento y día a día cambiando, porque van surgiendo nuevas necesidades, van interviniendo. ¿Qué nos implica esto? Que nuestras cooperativas, hasta diría hace 2 o 3 años, porque a lo mejor ahora está cambiando esto, pero hace 2 o 3 años, para muchas de nuestras cooperativas, el cliente era la administración pública, Generalitat, ayuntamientos, diputaciones. Eso nos influye a dos niveles. Uno, que no es el tema de hoy, que es la relación con este tipo de cliente, pero otro, todo el tema de concursos públicos. Fundamental en el tema del IVA, como explicaré después la incidencia que tiene esto. Me salto porque como tenemos poco tiempo no quiero entrar en detalles, simplemente explicar que hemos conseguido este encaje con el tercer sector en el sentido de equipararnos como cooperativas de iniciativa social a asociaciones y fundaciones, que es lo que forma el tercer sector tal como lo tenemos definido. Aquí hay un mapa de dónde estamos. Esta relación con el tercer sector no siempre ha sido fácil. Durante las diferentes intervenciones que se han hecho se ha ido hablando todo el rato del sin ánimo de lucro y el reconocimiento sin ánimo de lucro de las cooperativas. Uno de los trabajos que hace la sectorial, el de incidencia política y la incidencia legal que corresponda derivada, muchas veces va en ese sentido, a ir a esas administraciones o esas organizaciones que no nos reconocen como sin ánimo de lucro. Convocatorias de fundaciones de bancos o de cajas, convocatorias de diputaciones, convocatorias de la Generalitat misma, que específicamente dicen se podrán presentar las entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones, quedan excluidas las cooperativas. Ahí hemos tenido que entrar, luchar, en algunos casos ha sido más fácil, con una llamada de teléfono se ha resuelto, en otros casos no hemos tenido que llegar a temas más profundos. ¿Por qué? Porque desde la visión del técnico de la administración o del interventor que antes se hablaba, somos empresas y una empresa no puede ser sin ánimo de lucro. Y ahí hemos tenido que hacer una labor de incidencia importante. Vamos a lo que toca hoy. Ejemplos de los últimos años donde fiscalidad, normativa, ha tenido una incidencia importante en la realidad de nuestras cooperativas, en su actividad económica, en su actividad empresarial. Tema IVA, concursos y contratación pública. Como explicaba antes, cliente principal, administración pública, concurso público. Hasta hace 5 o 6 años, cuando salía un concurso público, una licitación, el precio fijado por un concurso era 1. Independientemente de tu realidad, si estabas exento de IVA o no estabas exento. Eso, evidentemente, para las cooperativas de iniciativa social y para el resto del sin ánimo de lucro era una ventaja competitiva, una discriminación positiva. Y siempre había funcionado así. Y eso permitía que, si había voluntad política, y eso es un término que a partir de ahora repetiré varias veces, se trabajaba con este sector. Hace 5 años, el Ayuntamiento de Barcelona, en Cataluña la dinámica es esta, el Ayuntamiento de Barcelona
para lo bueno y para lo malo, pone en marcha procesos, y cuando el ayuntamiento hace las cosas de una determinada manera, el resto de ayuntamientos le siguen. Pues en este caso el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha la práctica de decir, no, vamos a valorar la oferta económica sin tener en cuenta el IVA y, por tanto, con el precio base. Lo que para nosotros era discriminación positiva se convirtió no solo en perder la discriminación positiva, sino en pasar a discriminación negativa, porque en este caso nosotros estábamos perjudicados. No hace falta que lo explique porque ya lo conocéis. Esta es una lucha que aún estamos haciendo. No la tenemos resuelta, porque el ayuntamiento empezó a hacerlo con un primer concurso, se ha extendido a todos los concursos del ayuntamiento, pero además otros ayuntamientos y la misma Generalitat están en la misma práctica. Y ahí tenemos una discusión con la Junta Consultiva de la Generalitat y con los órganos de contratación. Igual conocéis que hay otras comunidades autónomas donde las juntas consultivas han emitido dictámenes en el sentido absolutamente contrario al que está emitiendo la Junta Consultiva de la Generalitat, pero ellos siguen sin reconocerlo. Se acogen a la directiva europea, a las directivas europeas de libre competencia, cosa que es un absurdo porque no estamos hablando de cosas diferentes, una cosa es la libre competencia y otra cosa es esta práctica, y de ahí no conseguimos salir. Eso en un momento en que además de 4 años para aquí, como sabéis, recortes, dotaciones económicas más bajas, etcétera, los importes económicos de los concursos han bajado, está suponiendo para muchas de nuestras cooperativas un enorme problema económico y en algún caso ha supuesto el no poder continuar, no ser viables estas cooperativas. Ahí estamos trabajando. Otro caso en el que sí que tuvimos más éxito, IVA y comedores escolares. Seguramente también conocéis el caso, una patronal de empresas mercantiles catalana que se dedica básicamente a comedores escolares, monitores, y comida, extraescolares y todos estos temas, hace aquello que parece ser que no hay que hacer, que es una consulta a Hacienda. Eso lo he aprendido, ya me han explicado que no hay que hacerlas. Hace una consulta preguntando sobre el tema de la exención del IVA de justamente estas actividades, que en la ley del IVA están contempladas para determinadas, pero ellos hacen la consulta desde el tema de la edad de los niños. Si recordáis, especifica de 0 a 6 años, todo este tema. Bien. En la respuesta a esa consulta, el redactor de la respuesta dice, voy a aprovechar. Y ahí mete todo lo que puede meter. Y mete todo lo que puede meter, que acaba diciendo que nadie, ni las mercantiles, ni el sin ánimo de lucro, ni nadie, que todo el mundo a pagar el IVA. Eso es lo que decía, muy resumido, la tengo aquí, si alguien la quiere os la puedo enseñar, el que decía la respuesta. Claro, eso creó, estamos hablando de hace 2 años, mitad de curso, creó un caos absoluto en el sector, porque además era momento de hacer presupuestos a las escuelas para el siguiente curso. Y entonces estuvimos en un momento en que las organizaciones, empresas y entidades, pues había de todo. Unos le ponían el 21, otros le ponían el 4, otros le ponían el 10, otros no le ponían nada. Claro, tú ibas a tu cliente y le decías, oye, te voy a subir el 21% el precio del monitor. Bueno, ahí hicimos incidencia a través de algunos de los eurodiputados catalanes, Romeva y Tremosa, básicamente, conseguimos hacer incidencia a nivel europeo. Y, no sé si lo recordaréis, desde Europa hubo una recomendación al gobierno español diciendo que en este tema las entidades, y muy vinculado a todo lo que explicabas antes de las corrientes que vienen de Europa en ese sentido, de que la recomendación era que las entidades sociales, en este caso, estaban exentas de IVA en todos los casos. Y el ministro Montoro en el Parlamento, y después lo incorporó a la ley de presupuestos, lo especificó así. Con lo cual, nuestra parte, la de las mercantiles que hicieron la consulta, no, tienen un gran problema en estos momentos, pero nuestra parte quedó resuelta y estamos incluso mejor que antes en ese sentido. Y último tema, cláusulas sociales. En Cataluña, a través con la tabla del tercer sector con la que nosotros participamos, hemos trabajado a fondo el tema cláusulas sociales. Hemos hecho un par de guías, hemos hecho todo un programa de visitas a las diferentes administraciones de Cataluña con propuestas concretas de cláusula social, con indicadores concretos, con redactados concretos, con reuniones con los interventores para explicarles cómo se pueden aplicar cláusulas sociales, con reuniones con los responsables políticos. Por eso hablaba antes de voluntad política. Nosotros tenemos muy claro que si se quiere, se puede.
Y la cláusula social, la reserva, como queréis llamarlo, el trabajar con el sector social, las políticas europeas que en este momento están yendo en esta línea, la nueva directiva reciente que lo marca. Si una administración tiene voluntad política, hay mecanismos para trabajar con estas entidades. La cuestión es que no siempre existe esa voluntad política, aparte de que interventores también muchas veces ponen esas pegas. Muchas veces las dificultades que esta mañana han salido, y os he de decir que me he quedado un poco tranquilo, porque si vosotros y vosotras, que sois los expertos, a veces os cuesta, pues quiere decir que la cosa realmente es tan complicada como yo me temía. Pero las dificultades que en ese sentido hay muchas veces son aprovechadas justamente para poner palos a la rueda de mecanismos que podrían ser mucho más fáciles. Y ahí estamos trabajando desde la sectorial y con la Federación de Trabajo y también con la Confederación para ayudar a las cooperativas en estos temas. Como decía antes, no siempre nos salimos, pero intentando trabajar para conseguir pues, que se vaya entendiendo de otra manera. Muchas gracias. Gracias, Joan. Y Carmen, también vas a... Muy bien. Nos cambiamos, nos ajustamos. Buenos días y, bueno, en primer lugar, agradecer a Pilar la invitación, que ella quería que nos encargáramos de buscar algún ejemplo práctico de alguna incidencia en el ámbito tributario para cooperativas de servicios sociales. Y bueno, como era complicado que viniera algún gerente o algún director o directora de alguna cooperativa, pues nada, vengo yo y cuento alguna de las experiencias que en los 12, 13 años que estoy trabajando en la Federación como economista, pues me he encontrado en el ámbito tributario relacionado directamente con las cooperativas de trabajo asociado, porque bueno, trabajo en la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y bueno, en el ámbito tributario, pero relacionado con el sector de servicios sociales, ¿vale? Fundamentalmente, los problemas que nos hemos encontrado, digamos que iban relacionados con el tema del IVA. O sea, como característica especial de cooperativa de trabajo asociado o servicios sociales, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, me gusta... Bueno, como somos la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Comunidad Valenciana, me voy a basar también, desde el punto de vista jurídico, en la Ley de Cooperativas Valenciana, la Ley 8/2003. Lo digo porque en cada comunidad autónoma hay una legislación, entonces yo me voy a basar exclusivamente en estas. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué consideramos cooperativa de servicios sociales? Yo no voy a incidir más en todos los conceptos que se han hablado aquí, pero así, desde un punto de vista esquemático, para mí, pues bueno, una cooperativa de servicios sociales podría ser una cooperativa de trabajo asociado, pues que realiza cualquier tipo de actividad económica relacionada con la prestación de servicios sociales, ¿no? Y por otra parte, en la Ley de Cooperativas Valenciana tenemos lo que llamamos cooperativas de integración social, como ya ha adelantado Gemma, que son cooperativas que están integradas mayoritariamente por socios que son disminuidos psíquicos o físicos u otros colectivos con dificultades de integración social. Eso creo que es lo que se añadió, ¿no, Gemma? En el 2003, en la ley del 2003. Y bueno, estas cooperativas de integración social pueden adoptar la forma de cooperativa de trabajo asociado, también pueden adoptar la forma de cooperativas de consumo, pero tenemos que tener en cuenta que son cooperativas que pueden realizar cualquier tipo de actividad económica, no necesariamente tienen que ser actividades económicas relacionadas con los servicios sociales, ¿de acuerdo? Entonces, para mí hay una gran diferencia. Para mí son todo cooperativas de servicios sociales. Una, porque aunque tenga la figura de cooperativa de trabajo asociado, realiza prestaciones de servicios sociales, y otras, porque aunque realicen cualquier tipo de actividad económica, de alguna forma tienen una connotación social importante, y es que la mayoría de los socios trabajadores tienen, pues eso, que ser personas disminuidas físicas, psíquicas o colectivos con problemas a la hora de la integración social. Y bueno, otro concepto importante que sale continuamente es el tema de la calificación como cooperativa no lucrativa. Aquí en Valencia se regula desde un punto de vista jurídico en el artículo 114 y bueno, pues dicen que son aquellas cooperativas pues, que acreditan su función social por tres motivos fundamentalmente. Su objeto, que en definitiva dice que tiene que mejorar la calidad y condiciones de vida de la persona considerada de forma individual o colectiva, la actividad a la que se dedique. Entre ellas estarían aquellas cooperativas que se dediquen a la prestación de servicios sociales, es decir, una cooperativa de trabajo asociado que realice prestaciones de servicios sociales podría ser una cooperativa sin ánimo de lucro, pero no significa que una cooperativa que necesariamente tenga que serlo,
¿vale? Eso para empezar. Y luego también estarían estas de integración social de las que hemos hablado, integración laboral de las personas que sufran cualquier caso de exclusión social. Y luego están los criterios económicos que establece la Ley de Cooperativas Valenciana a la hora de poder calificar una cooperativa valenciana como sin ánimo de lucro, que en definitiva dice que los resultados positivos, cuando hablamos de resultados positivos, como ya ha adelantado Gema, estamos hablando de los resultados que no tienen nada que ver con el excedente, sino los resultados que provienen de la actividad realizada por terceros. Pues los resultados positivos no pueden ser repartibles entre los socios, se tienen que dedicar a la consolidación y mejora de la función social de la cooperativa. Los socios trabajadores de la cooperativa no pueden percibir en concepto, y he puesto retornos entre comillas porque ahora lo explicaré, o de salarios más de un 175% de los salarios medios del sector. Y otra de las condiciones es que las aportaciones voluntarias de los socios no dan derecho a devengo de intereses. Vale. Esto es para calificar la cooperativa valenciana, cualquier tipo de cooperativa valenciana, para calificarla desde un punto de vista jurídico como una entidad sin ánimo de lucro. Que eso no significa que sea una entidad sin ánimo de lucro a otros efectos, sobre todo tributarios, como ya habéis explicado todos, porque se tienen que cumplir otras condiciones especiales. En cualquier caso, yo he estado haciendo un tanteo, porque cuando me planteó Pilar el tema de hablar de experiencias prácticas en este sector, pues entonces me acordé que si llevo 13 años trabajando en la Federación, yo creo que desde el 2008 o 2009 no he tenido ninguna consulta en especial por este tema, ¿vale? Sobre todo por el tema del IVA, que era el gran problema. Y entonces, nosotros también tenemos una sectorial de servicios sociales, pero desde luego no tenemos, digamos, tantas cooperativas de servicios sociales en la Comunidad Valenciana y no funcionan. Digamos que nosotros no hemos conseguido lo que hay en Cataluña, ¿no? Y bueno, he estado haciendo un tanteo de las cooperativas que están afiliadas a FEVECTA, que están relacionadas de una forma u otra con el tema de servicios sociales, y también he tanteado a los distintos registros de cooperativas de aquí, de la Comunidad Valenciana, que tenemos 4, uno en la provincia de Valencia, otro Alicante, Castellón y el otro que es de la Comunidad Autónoma. Y bueno, pues la realidad nuestra de cooperativas relacionadas con el tema social tampoco es tan importante. Quiero decir que no son tantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cooperativas de trabajo asociado dedicadas a lo que son actividades de servicios sociales que estén activas, cuidado porque en el registro hay muchas, pero que estén activas realmente, pues tenemos entre los 4 registros aproximadamente, pueden ser unas 20 cooperativas, ¿de acuerdo? De las cuales 15-16 están afiliadas a FEVECTA, quiero decir que tenemos algún tipo de relación con ellas. De integración social, me salen como unas 12 cooperativas entre los 4 registros, pero este número de 9 cooperativas en Alicante, el registrador me pasó el listado y sinceramente yo creo que no está bien censado, ¿vale? Porque me aparecen hay una serie de cooperativas que digo, esto no creo que sea de integración social, una carnicería, no sé qué, digo, algo no me cuadra. Entonces son datos que tengo que cogerlos con pinzas, pero es para que os hagáis una idea. En FEVECTA tenemos una de integración social, que la constituí recientemente, no hace más de medio año, de integración social, que son, claro, hay que cumplir unas condiciones muy especiales, que la mayoría de los socios trabajadores sean personas con discapacidad, pues no todo el mundo, ¿de acuerdo? Y luego ya las de sin ánimo de lucro, pues esto sí que ha sido más complicado todavía de obtener la información, porque resulta que el programa que utiliza el registro de cooperativas, pues no hay ninguna casillita donde tengan que ponerse que son sin ánimo de lucro. Entonces, bueno, excepto en la de Valencia, el registro de cooperativas Valencia, que tenemos ahí una registradora muy competente y se ve que se hace sus extras contables, etcétera, y se apunta a todo, pues en el resto de registros no me han sabido decir cuántas cooperativas tienen calificadas como sin ánimo de lucro. Esto era porque yo, no sé, tenía curiosidad por saber un poco qué es lo que hay por aquí, ¿no? Aparte de lo que hay en la Federación. Entonces, y bueno, y en la Federación, sin ánimo de lucro, tengo controladas unas 7 u 8 cooperativas de las 15-16 que están relacionadas con servicios sociales. 3-4 no son sin ánimo de lucro. Quiero decir que tenemos cooperativas de servicios sociales que no han solicitado la calificación de sin ánimo de lucro porque igual no les ha interesado. Y hay algunas que todavía no lo sé, porque ni me han yo creo que no lo saben ni ellas, quiero decir. Entonces, estamos en ello, ¿vale? Lo digo para que os hagáis un poco una realidad, no sé, una idea un poco de lo que tenemos por aquí, ¿eh? Entonces, a partir de aquí, con lo que os he comentado, desde el punto... Ay, perdón. Vale.
para mí la gran problemática que siempre hemos tenido concretamente con las cooperativas de trabajo asociado de servicios sociales en el ámbito tributario siempre me han venido por el tema del IVA, la exención de IVA, ¿de acuerdo? Entonces, repitiendo un poco pues lo que ya han comentado mis compañeros, pues eso, pues servicios de carácter social, a efectos de la exención, se consideran pues eso, los que realizan asistencia social efectuadas por entidades de derecho público o entidades privadas de carácter social, ¿no? Y luego, pues la propia ley de IVA establece un listado de actividades o de servicios que podemos considerar pues, servicios de asistencia social, que no voy a repetir porque ya lo sabemos. Y luego viene el quid de la cuestión, que es esto de entidades privadas de carácter social, ¿no? Que se establecen los requisitos en el 23. Y pongo el quid de la cuestión porque casi siempre los problemas han venido por aquí. Porque está claro, cuando realices una actividad de servicios sociales, está claro, quiero decir, si es atención a la infancia, es atención tal, pero ¿qué se considera desde el punto de vista fiscal una entidad privada de carácter social? Si vemos los dos requisitos que se establecen, carecer de finalidad lucrativa y dedicar los beneficios obtenidos al desarrollo de actividades exentes de idéntica naturaleza, pues podríamos entender de primera mano que aquella cooperativa valenciana que ya esté calificada por su registro como una cooperativa sin ánimo de lucro estaría cumpliendo con este requisito, así en primera vista. Pero luego nos vamos a dar cuenta de que no. O sea, de que no, y depende de la administración, que eso es lo más fuerte. Quiero decir, que en función de la administración de Hacienda, aquí en la Comunidad Valenciana, que solicitabas la calificación de entidad de carácter social, pues unos opinaban unas cosas y otros opinaban otras. Y unas veces lo hemos podido solucionar de una forma fácil y otras veces, pues, o no lo hemos podido solucionar o ha sido un poco más complicado, ¿vale? Y luego, el otro requisito, los cargos de presidente, patrono o representante legal deben de ser gratuitos y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación. Pues aquí también nos hemos encontrado algún problema. Y es rarísimo porque la propia Ley de Cooperativas Valenciana establece, no sé en qué artículo, Gemal seguro que lo sabe, que los cargos de consejo rector en las cooperativas valencianas son gratuitos. Quiero decir, ya la propia ley lo dice. Por eso muchas veces en los estatutos nosotros no tenemos que hacer ninguna indicación expresa de que los cargos del Consejo Rector son gratuitos, porque la ley obliga a que sean gratuitos, ¿vale? Pero lo digo porque en los ejemplos que os voy a poner, en los casos prácticos que hemos tenido con problemáticas, esto ha sido, digamos, alguna de las cosas que comentábamos. Bueno, esto es lo que os decía, ¿no? Lo que os he explicado. Podríamos entender que los dos requisitos de primera mano ya lo estamos cumpliendo y que tendríamos la exención de IVA, porque podíamos calificarnos como entidad de carácter social. Pero bueno, la realidad con la que nos hemos encontrado en estos años pues ha sido de lo más variada y además ha dependido muchísimo de la administración tributaria o la agencia correspondiente. Entonces, os voy a poner un ejemplo fácil, que aquí yo me quedé sorprendida cuando me enteré, porque en este caso no hubo ningún problema. Y me llama la atención que no hubiera ningún problema, porque es una cooperativa constituida en el 2002 en Elche, una cooperativa de trabajo asociado, lógicamente, dedicada a los servicios de protección de la infancia y la juventud, reinserción social, prevención de la delincuencia, asistencia a alcohólicos, toxicómanos, etc. Y en enero del 2003 se le reconoce entidad de carácter social a efectos de IVA, cuando realmente ni siquiera esta cooperativa en sus estatutos podía haber solicitado la calificación de entidad sin ánimo de lucro desde el punto de vista jurídico, ¿vale? Porque la Ley de Cooperativas Valenciana del 2003, pues eso, se puso en vigor el 1 de enero del 2003 y esta cooperativa solicitó la exención de IVA sin haber adaptado los estatutos y sin poder justificar esa calificación como entidad sin ánimo de lucro. Entonces me llama la atención porque tenemos un caso que se le dio se le reconoció como entidad de carácter social, no se le puso ningún problema y se le dio la exención sin prácticamente tener que justificar nada, simplemente por ser cooperativa y dedicarse a este tipo de servicios, ¿de acuerdo? No se le puso ningún problema. Y me llama la atención por lo que luego nos hemos encontrado. Por ejemplo, una cooperativa constituida en el 91 en Elda, dedicada a servicios de ayuda a domicilio. En octubre del 2005, se constituye en el 91, en octubre del 2005 adapta los estatutos a la Ley de Cooperativas Valenciana, a la Ley 8/2003, y aprovecha
para modificarlos y acogerse a lo que es la calificación de cooperativa sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Entonces es cuando solicita la Administración Tributaria su calificación como entidad de carácter social y nos desayunamos con que la Administración de ELDA dice que no reconoce a la cooperativa como entidad de carácter social porque no cumple el requisito número 2. ¿Y por qué no cumple el requisito número 2? Porque los cargos de presidente, patrono o representante legal deben de ser gratuitos, dice, y carecer de interés en los resultados económicos de la explotación, porque aunque en estatutos se establece que los cargos del Consejo Rector son gratuitos, o sea, incluso en estos estatutos decíamos que los cargos eran gratuitos, como estos son al mismo tiempo socios trabajadores de la cooperativa, y según los propios estatutos, los socios y asalariados de la cooperativa pueden participar del excedente cooperativo siempre y cuando la suma de los anticipos societarios, retorno cooperativo y salario respectivamente no exceda del 175% de los salarios del sector, la Administración consideró en este caso que sí existe indirectamente interés en los resultados económicos. Lo digo porque, o sea, hemos tenido cosas de estas. Sí, o sea, para que os deis cuenta, os quiero decir que algo que parece tan sencillo y tan básico, pues el que lo lee, pues a lo mejor, pues no sé, se puede inventar cualquier cosa, ¿no? Entonces aquí, o sea, se está diciendo que vale, que me da igual que el Consejo Rector, por su cargo en sí, su cargo sea gratuito y que además se establezca en estatutos. Como además son socios trabajadores de la cooperativa, sí que tienen un interés indirecto en los resultados económicos. Hombre, lógicamente, pues como todas las empresas, todas las asociaciones, si las cosas no funcionan bien, ¿no? Pues, pero bueno, para que os deis cuenta. Esto se recurrió y ya no se supo más porque la cooperativa no duró mucho más. Quiero decir que de aquí, de este ejemplo, no os puedo decir mucho más. La cooperativa está inactiva o disuelta y no sé. Pero bueno, os voy a poner otro ejemplo para que os deis cuenta. Este fue muy interesante, porque este fue más retorcido todavía, pero la persona que se encargaba de la calificación pues fue una persona muy, digamos, asequible y nos puso las cosas fáciles para solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, es una cooperativa de trabajo asociado también, constituida en el 2000, en Almoradí, dedicada a servicios sociales de atención a la infancia, a la familia, servicios educativos y culturales, integración laboral de personas en riesgo de exclusión social, servicios de limpieza, etcétera. Vale. Adaptan los estatutos a la ley del 2003, solicitan la calificación como entidad sin ánimo de lucro de acuerdo al 114, solicitan a la Administración Tributaria su calificación como entidad de carácter social, ¿vale? Y la exención del impuesto. Y en el 2006 la Administración de Orihuela nos dice, y esto es interesante porque añade todavía más problemas, no reconoce a la cooperativa como entidad de carácter social basándose en, primero, el carácter no lucrativo de los establecimientos privados se determina en función de todas sus actividades. Y hay una sentencia, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? A ver, lo que dicen es, claro, nosotros pensábamos, hay regla de prorrata, tal, estas cosas, ¿no? Bueno, pues no. Para poder calificar, según desde el punto de vista fiscal con esta sentencia, ¿vale? Nos dicen, como en el objeto social hay una actividad económica que sí que no se puede considerar exenta, porque es la actividad de limpieza, ya no te puedo dar el carácter social, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso del servicio de limpieza, fuera. No, pero eso fuera así, ¿vale? Ese es uno de los casos. Otro, no se establece en estatutos el carácter gratuito de los cargos del Consejo Rector. Ya le dijimos, sí, no es necesario, que lo dice la ley, pero ahí. Y el tercero, aunque esté calificada por el registro de cooperativas como sin ánimo de lucro, la redacción en estatutos respecto a la distribución de resultados no era del todo acertada, ya que, aunque se manifestaba que la totalidad de los resultados positivos serían irrepartibles entre los socios y se dedicarían a la consolidación y mejora de la función social de la cooperativa, también se decía en estatutos que los socios y asalariados de la cooperativa podrían participar del excedente cooperativo siempre y cuando la suma de los anticipos societarios, retorno cooperativo y salario respectivamente no excedan del 175% de los salarios medios del sector. Es decir, aquí se está repitiendo con lo de antes, y es que en el momento en que decimos que los socios, aunque tengan una limitación a la hora de participar de los retornos, puede participar de los retornos, eso ya para ellos
es participar de beneficio, ¿vale? No entienden. Y eso es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que con este señor fue muy amable y nosotros, como lo que queríamos era lo mejor para la cooperativa... ¡Ay! ¿Qué he hecho? Vale, perdón. Bueno, este es otro caso, pero os explico. La cooperativa lo que quería era la exención de IVA, ¿vale? Entonces, con este señor lo que hicimos al final es, mira, si me modificáis los estatutos, me quitáis lo de la limpieza en el objeto social, por una parte. Redactáis un poquito mejor el tema de la distribución de resultados. Es decir, aunque la ley de cooperativas valenciana establezca que podamos, para ser sin ánimo de lucro, que podemos participar en un 175% y tal, eso de participar del retorno, eliminarlo, ¿vale? Aunque la ley de cooperativas valenciana te diga que los cargos del Consejo Rector son gratuitos, me da igual ponerlo en estatutos, ¿vale? Y nada, corrigiendo eso, con un certificado de acta de Asamblea General, de notario y tal, pues nada, lo presentamos, no hizo falta ni hacer ningún recurso de reposición ni nada. Le dieron la exención de IVA, que era lo que querían. Nosotros, como entidad representativa del cooperativismo, nos hubiera gustado luchar todo eso, pues un poco, pero es que a veces nos encontramos en la tesitura de que no podemos hacer de abanderados de nada, porque lo que tenemos que hacer es intentar que estas cooperativas consigan su propósito, ¿no? Entonces, en este caso lo solucionamos de esa manera. No hubo necesidad de hacer ningún tipo de recurso, modificamos estatutos en ese sentido y ya está, ¿vale? Y luego este sí que nos costó pelearlo un poquito más. Esta es una cooperativa constituida ya en el 2004, que ya la constituimos, una cooperativa aquí en Valencia, ¿vale?, dedicada a servicios sociales de atención a la infancia y a la familia, que ya desde su primer momento se constituyó como una entidad sin ánimo de lucro. Solicitó la calificación como entidad de carácter social y, bueno, la Administración de Guillén de Castro nos dice que no tiene entidad de carácter social porque, aunque en estatuto se reconoce expresamente el carácter no lucrativo de su actividad, esto ya sí que es interesante. La forma adoptada es una sociedad y que, a diferencia de otras personas jurídicas como las asociaciones y fundaciones, se caracteriza por ser una agrupación de personas que colaboran en la explotación de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual, por lo que se puede afirmar que en las sociedades cooperativas existe un especial ánimo de lucro. Especial, ¿eh? Entendido como provecho económico, ya que se persigue la obtención de un beneficio o ganancia individual que, si bien no se materializa en un retorno cooperativo, se concreta en la satisfacción de las necesidades laborales de los socios con los beneficios económicos que ello comporta, sin perjuicio de que esta satisfacción se logra a través de la prestación de servicio social. Toma. Nos quedamos alucinados. Bueno, pues ¿qué pasa? Hicimos recurso de reposición, pasando olímpicamente de esto, o sea, hicimos un recurso de reposición simplemente pues alegando que se cumplen las condiciones que requiere la ley de IVA. No entramos en esas consideraciones tan subjetivas, creo, ¿no? Y bueno, pues alegando pues que estábamos calificadas en el registro de cooperativas como una cooperativa no lucrativa, que además están inscritas en el registro de titulares de actividades de servicios y centros de acción social. Es un poco como para contra más azúcar, más dulce, ¿no? Justificamos que los cargos del Consejo Rector no eran remunerados, ¿vale? Y entonces la Administración de Guillén de Castro desestima el recurso de reposición, ¿vale?, considerando que el reconocimiento del registro de cooperativas como entidad no lucrativa no produce efectos en relación a las exenciones de IVA. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. Bien. Que hay que cumplir los requisitos del 23. Estamos diciendo que lo cumplimos, ¿no? Y luego ya dice, y que en el caso que nos ocupa no se observa en los estatutos sociales el carácter gratuito de los representantes legales y que la mera afirmación de este hecho en su recurso de reposición no es prueba de esta circunstancia. Impresionante. Entonces, hicimos recurso al TEAR, alegando de nuevo lo mismo que ya habíamos dicho en no sé cuántas ocasiones. Pero claro, pues eso, nos basamos un poquito más, nos metimos un poquito más con el tema de los cargos del Consejo Rector, de la gratuidad. Hicimos alegación, lógicamente, a lo que dice la ley de cooperativas. Y bueno, nos metimos un poquito más en este tema. Y finalmente, menos mal, en el 2007, esta cooperativa consigue, pues eso, que el TEAR, en junio del 2007, estamos hablando que se constituyó a principios del 2004, ¿vale? Durante todo ese tiempo, esa cooperativa trabajando con la Administración y tenía que cargar IVA, ¿vale? Con lo cual, imaginaros, estaba ganando para poder competir con el resto de empresas, con asociaciones y fundaciones fundamentalmente,
pues estaba perdiendo dinero por culpa de esto, ¿vale? Entonces, bueno, al final, pues el TEA le admite, le estima la reclamación económico-administrativa, todos súper contentos. Y además, pues diciendo que sí, que todo lo que decían antes que no, pues que sí, que como la cooperativa está calificada por el registro de cooperativas como una cooperativa sin ánimo de lucro, pues que cumple esa condición. Que es verdad que como la Ley de Cooperativas Valenciana dice que los cargos del Consejo Rector no se pueden retribuir, pues que está cumpliendo, ¿no? Y que además que se advierte que los resultados positivos que se obtienen se van a dedicar a lo que son actividades exentas, ¿vale? Entonces, bueno, luego esta cooperativa, lógicamente, pidió también ingresos indebidos por todos estos años, ¿vale? Pero, bueno, esto yo, claro, imaginaros, desde el 2004 hasta el 2008, con esta incertidumbre, cuando era algo que nosotros teníamos súper claro, que no teníamos que tener ningún problema, hasta que no tuvimos esta resolución, yo, personalmente, no me atrevía a decirle a las cooperativas no vas a tener ningún problema con todo lo que había visto. ¿Y hasta dónde piensas llegar? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, que a partir de aquí, a partir de estas experiencias, cuando alguien me ha preguntado, pues como desde mi punto de vista existe cierta, pues eso, incertidumbre en este sentido, quiero decir, yo no me siento con la capacidad de decir no vas a tener ningún problema. O sea, sí que me siento con la capacidad de que se puede luchar, pero no sé hasta qué punto la gente pues está por eso, ¿no? Pero bueno, entonces mi conclusión es que, bueno, pues si quieres intentarlo, perfecto, yo creo que tenemos todas las de la ley, pero vamos a cubrirnos un poquito las espaldas. Entonces mis recomendaciones siempre son, lógicamente, que en el objeto social se cuide mucho del tipo de actividad que vayan a poner, que no pongan ninguna actividad que no esté encuadrada dentro de las actividades de servicios sociales exentas, porque ya sabemos que eso puede ser un problema. Luego, respecto a la calificación de cooperativa no lucrativa, pues también, quiero decir, es necesario que la cooperativa sea sin ánimo de lucro y que soliciten la calificación en el registro de cooperativas. Esto también es importante porque no porque en estatutos pongamos que somos una cooperativa sin ánimo de lucro tenemos la calificación, hay que solicitarla en el registro de cooperativas, ¿vale? Es que hay gente que se piensa que simplemente hay que solicitarla, ¿de acuerdo? Luego, que aunque la ley dice que los miembros del Consejo Rector, esos cargos son gratuitos, y no es necesario ponerlo en el estatutos, pues yo le digo a la gente que no pasa nada por ponerlos, no nos va a cobrar el notario mucho más dinero por poner ahí esa frase. Y luego, que bueno, que aun teniendo la calificación de cooperativa no lucrativa, por el tema del concepto este de retorno, que Hacienda le chirría muchísimo, ¿vale? Pues yo en estatutos, digamos que de alguna forma reflejaría, dejaría mucha constancia de que los socios no van a percibir en ningún caso retornos. Esa palabra la obviaría, ¿de acuerdo? Quiero decir que los socios pueden cobrar por sus anticipos societarios, por decirlo. Yo le cambiaría el concepto, es que en la ley tenemos retornos, pero yo a lo mejor le pondría anticipos societarios y ya está. Pues sus anticipos societarios no pueden superar más del 175%, pero que en ningún momento se hable de que el socio puede participar del excedente, aunque realmente la participación del excedente todos sabemos que es lo que ha comentado Gema, que es como, pero bueno, a efectos fiscales cuando ven eso puede generar un problema, con lo cual yo eso lo obviaría, ¿vale? Ese tema lo obviaría. Y luego pondría la coletilla donde más me interesara, en el tema económico, de eso, de que los beneficios que se obtengan se destinarán, en su caso, al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza. Esa frase, si la pones, digamos que tienes más garantía de que estén contentos y no te pongan problemas, ¿vale? Y bueno, y en relación ya, para terminar, al tema de la no obligatoriedad de solicitar en estos momentos primero el reconocimiento como entidad de carácter social, aunque no sea obligatorio, yo sí que la solicitaría, porque más que nada, viendo las experiencias que he visto, yo no tengo ninguna seguridad de que ahora simplemente yo pienso que estoy cumpliendo las condiciones, practico, digamos que nada, la exención de IVA y por lo que sea tengo una inspección y en un momento dado el inspector de turno me dice que yo no cumplo las características para ser una empresa de carácter social y con qué nos encontramos, pues con un problema interesante. Entonces yo, aunque no es obligatorio, yo lo aconsejo. Es más, si no tienes esa calificación, es que no me atrevería a decir que aplicarán la exención de IVA. Y bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda, luego.
Bueno, muchas gracias, Carmen. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Podéis dirigiros indistintamente a cualquiera de los tres. Yo, si no hay muchas preguntas, también os formularé una. Carmen, por favor. Bueno, Pilar, no hace falta que te identifiques, pero las preguntas que hayan, que se identifique. A ti te lo perdonamos. Yo creo que es que habría que analizar cada caso en concreto, ¿vale? Yo, por lo que he podido tantear aquí de las cooperativas a las que he tenido acceso y me han podido dar alguna información, a ver, datos económicos no tengo, ¿vale? Las cooperativas de servicios sociales, por ejemplo, este último ejemplo que os he puesto, lógicamente, esa cooperativa que trabajaba para la Administración, para la Consellería de Bienestar, durante 4 años ha perdido mucho dinero, con lo cual, o sea, ese estaba claro. Tenemos alguna cooperativa que pasaba de ser sin ánimo de lucro, ¿vale? Que no quería la calificación sin ánimo de lucro, porque según ellos preferían deducirse el IVA, ¿vale? Quiero decir, esas cooperativas, claro, es que depende mucho. Luego, alguna cooperativa también que ni siquiera, aunque está calificada como sin ánimo de lucro, no sé por qué motivos, a lo mejor yo creo que más para poder presentarse a ciertos concursos públicos de ayuntamientos y tal, no han solicitado tampoco la exención de IVA porque tampoco les interesaba y porque realmente el mayor volumen de trabajo lo hacen con entidades privadas, quiero decir, o con personas directamente, cuando estoy hablando de servicios de ayuda a domicilio, ese tipo de cosas. Pero es que, claro, exacto, dices que yo voy al 4, ¿para qué? Exacto. Entonces, lo que te quiero decir es que me he encontrado con... Es que tampoco somos tantas y yo creo que cada una que contaba un caso, pero concreto. También tenemos una cooperativa muy importante, que es Cercobal, Povinet, que tú la conoces, ¿vale? Ellos tienen, por una parte, la cooperativa que se dedica al tema de servicios de limpieza y tal, y luego una asociación que era la que llevaba más el tema de servicios sociales, ¿vale? Y ahora, por lo visto, lo que quieren es trasladar casi toda la actividad de servicios sociales a la propia cooperativa. Y ellos ahora han solicitado la calificación, han modificado estatutos, han solicitado la calificación como entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de solicitar la exención de IVA, ¿vale? De exención de IVA. No sé cómo va a acabar esto, quiero decir, es precisamente un caso que vamos a seguir, ¿vale? Entre otras cosas porque lo que yo le decía a José María Toro, que es el gerente, es, ostras, si os dedicáis al tema de la limpieza, como vean el objeto social tal, vais a tener un problema. Pero... Claro. Es que, desde mi punto de vista, yo no soy experta en IVA, pero bueno, lo básico, y el artículo 23, cuando habla de los establecimientos privados de carácter social, no hace referencia a ninguna actividad en concreto. Quiero decir, o sea, lo que dice es, cuando las operaciones exentas se realicen por un establecimiento de carácter social, bueno, el 23 te dice lo que es un establecimiento de carácter social, pero tú puedes ser una cooperativa sin ánimo de lucro y puedes tener la calificación de exenta, no de exenta del IVA, puedes tener la calificación de establecimiento privado de carácter social en el IVA. Y entonces, por tus operaciones exentas estás exento y por la limpieza no está. Yo opino igual. estará Pero se está, sí, claro, no, la ley no, es que hay una sentencia por ahí que es la que están aplicando, que no sé, eso, no sé, digo, vosotras que estáis más metidas en este tema, pero esa sentencia es del 2002, creo. Digo, yo no sé si eso tiene validez todavía o qué, pero sí, que se basan en eso. Es que se basan en eso, entonces digo, como no sé ningún caso, y entonces yo creo que este caso concreto que vamos a vivir recientemente con esta cooperativa, pues nos va a ayudar un poco a despejar ciertas incógnitas. Licitar, ¿no?, estas empresas y les exigir una clasificación empresarial, por ejemplo, debe constar en sus estatutos a qué se dedican para poder estar clasificadas. Y si no consta, ¿no?, para realizar un servicio de limpieza, si no consta que hacen limpieza, no podrán estar registradas, calificadas. Por eso. Eso está claro. El servicio de limpieza, digamos que va implícito en un montón de actividades. No, lo que pasa, sí, es que hubo que había una época, sobre todo de 2004-2005, se constituyeron muchas cooperativas, sobre todo en la zona de Alicante, que se dedicaban, pues eso, no sé, 2003, 2004, 2005, muchísimas cooperativas que se dedicaban a servicio de ayuda a domicilio y eso englobaba un poco todo, ¿no? Era la atención
ancianos, a gente con discapacidad, minusválidos, tal, y limpieza. ¿Vale? Entonces, yo lo que decía es que tu atención o tu servicio de ayuda a domicilio puede ser desde coger y ayudarle a este señor a que se acueste en la cama hasta limpiarle su casa. Quiero decir, no realmente es un servicio de limpieza como tal, ¿no? Entonces, había que jugar un poquito con ese tema. Pero si tu actividad económica es limpieza, o sea, limpieza que te vas a limpiar y ya está, a cualquier tipo de persona que no tenga ningún tipo de problema, ¿vale? Pues entonces eso está claro que es una actividad económica. No, yo iba a decir, nosotros tampoco tenemos un estudio hecho, pero lo que sí que vemos es de este momento en que no había dudas, porque una parte muy importante de lo que hacíamos era sueldos de personas, nuestro coste básico 80, 70, 75% era coste de personal, por tanto ahí no había IVA soportado, evidentemente no había ningún problema. A la que han salido todos estos problemas es cuando hay gente que se plantea cosas. Pero nosotros, en nuestro caso, y es lo que explicaba antes, como no solo es el aspecto fiscal, sino que es el modelo, lo que estamos haciendo es mirar a Europa. O sea, tenemos confianza absoluta en que las directivas europeas, confianza y estudiado, evidentemente, no confianza ciega, que las directivas europeas van en la línea de lo que nosotros estamos defendiendo. Él hablaba ahora de la calificación profesional, pues ahí también hay un tema que la directiva europea nos ayudará. Y por tanto lo que estamos haciendo es resistir con algún caído por el camino, pero resistir con la idea de que al final hay cosas que irán cayendo por su propio peso. Porque si no vamos a renunciar, insisto, más allá de los aspectos fiscales, a un modelo de gestión, a una forma de hacer, por una cuestión de, bueno, vamos a adaptarnos a lo que hay. Y lo que vamos a hacer es hacerle el juego a aquel que lo que quiere al final es cargarse una determinada manera de trabajar. Yo quería hacer una pregunta, pero me la voy a reservar para luego si tengo oportunidad, porque es más del ámbito societario, la voy a adelantar. Es el tema de la estructura de gobierno, cuando en las cooperativas de iniciativa social concurren distintas tipologías de socios, que ese es un tema muy importante desde el punto de vista societario. Pero como aquí hay una nutrida presencia o mayoritaria presencia catalana, os voy a preguntar qué os parece la proposición de ley que ha presentado Convergencia y Unión sobre el fomento a las empresas sociales, que son sociedades de responsabilidad limitada de interés general. ¿Qué os parece esa propuesta que está ahí todavía? Yo respondo a título personal, porque es un debate que estamos haciendo. No, a ver, ya lo hemos hablado. Estamos sorprendidos, porque además es Convergencia, es Carlas Campuzano, que conoce muy bien el tercer sector, conoce muy bien las cooperativas, nos ha ayudado muchas veces en algunos temas. Y tenemos una reunión pendiente con él justamente a principios de julio para que nos explique exactamente el proyecto de ley, porque lo que hemos visto, lo que hemos leído, el anteproyecto, claro, al final, y simplifico mucho, pero al final nosotros lo que decimos es, nos vamos a tener que inventar algo. O sea, el sin ánimo de lucro ya no tiene ningún valor, porque aquí todo es sin ánimo de lucro, aquí todo es empresa social, aquí todo... Y al final, pues lo que realmente tiene esa voluntad, pues tendrá que definir otra cosa. Porque si tira adelante el anteproyecto de ley que está en estos momentos encima de la mesa, bueno, abre un panorama diferente. No es nada nuevo en el sentido de que al final determinadas empresas y multinacionales que les ha interesado entrar en determinados sectores han creado una fundación y punto, y están gestionando. Pero vuelvo a lo del modelo. O sea, más allá de la fórmula jurídica, más allá de que operativamente organices o dejes de organizar, hay una cuestión de modelo. Por otro lado, sabemos de dónde viene el proyecto de Convergencia, es decir, sabemos quién hay detrás de ese proyecto y sale de Cataluña y sale de un determinado grupo impulsor de un modelo de emprendedor social determinado. Entonces nosotros, y acabo, como Federación de Cooperativas y como tabla del tercer sector, tenemos esta reunión pendiente con Carlas para que nos la explique en primera persona, pero ya con voluntad de batallar lo que haya que batallar. Vaya. Yo no sé si vosotros conocíais la proposición de ley, pero es el modelo de empresa social como una sociedad de capital, sociedad limitada, que tiene algunas limitaciones en cuanto que se ve obligada a tener que reinvertir la mayor parte de sus beneficios. Por supuesto, puede retribuir dividendos y, desde luego, el patrimonio es repartible.
Es decir, no nos quedemos en que no puedes repartir todos los beneficios, porque lo que no repartes incrementa el valor real de tus participaciones y a la postre lo vale cuando estás vendiendo tus participaciones o cuando disuelves la sociedad. O sea, es peligroso, pero es un modelo que y tiene el respaldo de la iniciativa europea. La iniciativa europea, cuando está hablando de empresa social, no está pensando en una empresa no lucrativa. Cuando te está diciendo que el 80% de los beneficios los reinvierta, mientras no diga que el patrimonio es irrepartible, es una entidad lucrativa, claramente, ¿eh? Y es el modelo anglosajón de empresa social. Y aquí en España va a entrar, si sale adelante, por esa. Es una proposición de ley y la apoya Convergencia y Unión. No sacaron adelante la de cláusulas sociales. Puede que tampoco salga, si cuentan con los mismos apoyos, pues, pero que es un tema preocupante para tener en cuenta, porque además es que esta ley la propuesta viene con todos los apoyos, todas las ayudas van a ser para ellas. Es decir, no estamos aquí peleando que estas, que se lo merecen de verdad, no están teniendo ningún apoyo, y la otra figura, que es una figura capitalista y que está pensada para ser un centro, un nicho donde inviertan los fondos de inversión. Sí, si me permites, no sé si puedo. Tú lo has dicho, el modelo, o sea, lo que esta proposición y otras acciones que están desarrollando está trayendo un modelo anglosajón, donde ya teníamos un modelo. Y ahí el cooperativismo tenemos una responsabilidad importante, porque bajo esa idea de que el emprendedor social ha de solucionar el problema del paro, es decir, lo que nos han hecho es, primero fuisteis culpables de la crisis y ahora sois culpables de no salir de la crisis porque no sois emprendedores, nos están vendiendo un modelo que culturalmente no es el nuestro, pero encima de un modelo que ya existía, y no hablo solo de Cataluña, hablo de todo el Estado, donde el sin ánimo de lucro, donde el tercer sector, donde la economía social, llamémoslo como queremos, es una realidad que hay. Y va a venir impuesto un determinado modelo, que además no va a resolver ninguno de los problemas que pretenden o dicen que quieren resolver, en detrimento de lo que hay. Ahí las cooperativas, y todo lo que esta mañana se ha estado hablando, tenemos un trabajo a hacer. Y yo insisto en la idea esa de, hay que centrarse en lo concreto, en lo fiscal, pero siempre poniéndole el envoltorio completo, porque al final es el modelo lo que hay detrás de todo esto. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces, Joan, Artur y Carmen, muchas gracias por vuestra participación. Creo que hemos aprendido muchas cosas y, en fin, creo que tendríamos que recomendar el curso también a los empleados de la administración pública, ¿no? Parece que no comprenden muy bien esto. Tomaremos nota. Bueno, muchas gracias y nada, esperamos...